Continuamos hablando de una de las patologías que afecta a un alto número de la población. Nos referimos a las migrañas, uno de los motivos más frecuentes de la consulta neurológica que afecta a millones de personas y cuyo tratamiento suele a veces retrasarse hasta 6 años. Hoy hablamos aquí en Córdoba de cerca con la neuróloga y también coordinadora de la consulta de cefaleas del Hospital Universitario Reina Sofía, Marta Recio, que nos destaca la necesidad de un tratamiento temprano, de hábitos saludables y también destaca la visibilidad para reducir el impacto social de las migrañas. Recibimos y damos la bienvenida a Marta Recio. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por traernos, yo creo que un tema muy interesante y que no sé si por desconocimiento en muchas ocasiones normalizamos este tipo de patologías, no acudimos al profesional sanitario. Hablamos de las migrañas. ¿Qué tipo de pacientes suelen sufrir migraña y cómo es de frecuente en la consulta neurológica? Pues habitualmente los pacientes que sufren migraña suelen ser pacientes jóvenes, de una media entre 16 y 50 años, la mayoría son mujeres y realmente es muy frecuente esta patología en nuestras consultas de cefalea, hasta un 25% de las primeras visitas que tenemos son por cefalea. Entonces, por saber un poco, identificar, ¿no?, los síntomas de migraña para aquellas personas, ¿no?, que tengan un dolor de cabeza y que sea quizá constante, que no lo normalicen. Claro, la cefalea tipo migraña es un tipo de dolor de cabeza, hay muchos tipos de dolores de cabeza, pero este es un tipo de dolor de cabeza que puede ser sobre todo hemicraneal, puede ser alternante, puede ser como un dolor pulsátil, como un latido del corazón, puede acompañarse de que le molesta la luz, el ruido, náusea. Pero la migraña no solamente es dolor de cabeza, la migraña también hay veces que los días previos también tienen una fase prodrómica en la que también pueden tener un poquito de lentecimiento mental, náusea, encontrarse mal también, y luego también una fase de aura en la que pueden tener también alteración sensitiva o visual junto con el dolor de cabeza y posteriormente una fase prodrómica en la que también tienen como una resaca de ese dolor de cabeza, con lo cual no solamente el día del dolor, sino también días acompañantes antes y después. Por ejemplo, ¿se focaliza a veces en un lado de la cara, en un ojo o en un lado de la cabeza? Sí, habitualmente sí, ¿no? puede ser hemicraneal o lo craneal, va variando. Puede ir variando. Hablaba del tratamiento también, no sé si tiene prevención, si se puede evitar, si quizás cuando aparece puede desaparecer este tipo de patología sin ningún tipo de tratamiento, pero la importancia del diagnóstico, de que acudan a consulta, porque aquí nos encontramos, ¿no?, que decía que a veces se puede retrasar el diagnóstico hasta 6 años. Claro, lo importante es que el paciente pues reconozca que tiene un dolor de cabeza y que no lo banalice, que no diga pues esto es una cosa que es cierto que muchas veces el propio paciente banaliza su dolor de cabeza, piensa que no es algo importante o que no le vamos a dar la importancia suficiente si va al médico o que es algo ya familiar y que entonces como el que bueno pues le ha tocado esa herencia y vive con ello. Lo importante es, bueno, pues nosotros queremos visibilizar por eso mismo, por intentar hacer un tratamiento preventivo lo más precozmente posible, porque esto es una enfermedad que es crónica, que puede ir variando y puede fluctuar a lo largo del tiempo, pero lo importante es que no llegue a cronificarse si es posible, porque luego cuesta más trabajo sacar al paciente de esa cronificación. Aquí hablamos también de la formación, porque claro, hasta que se consigue quizás tener cita con el especialista, en este caso con el neurólogo, neuróloga, antes está la atención primaria, ¿no? Claro, es fundamental la atención primaria. El paciente debe acudir primero a su médico de cabecera, el médico de cabecera reconocer qué tipo de cefalea tiene y empezar el tratamiento preventivo. Sí, está indicado, claro, está indicado, y también tratamiento sintomático para tratar bien las crisis, que es otra de las cosas que a veces el paciente tampoco hace bien. Se automedica, eso también cronifica la medicación, se toma lo que toma el vecino, se toma lo que toma su abuela, pero no hace... Ibuprofeno para el dolor de cabeza... Nolotil, mezclas contra más, bueno, en fin, otro tipo de combinaciones con opiáceos que, bueno, que realmente no son los indicados.
¿cómo afecta y qué impacto tiene para las personas que sufren este tipo de cefalea? Pues la migraña tiene una alta discapacidad y de hecho y además es que se da en la época más productiva de una persona, desde los 20 a los 50 años, es una fase muy productiva, pero en todas las facetas de la vida, en ámbito laboral, personal, y entonces sí que tenemos un alto grado de discapacidad que por eso es tan importante intentar la prevención. Cierto que los pacientes con migraña muchas veces van a trabajar con dolor de cabeza y eso tiene un nombre que se llama presentismo, y luego hay pocas veces, o sea, había una encuesta en la que decía que que menos del que creo que era un 20 y pico % de pacientes son los que se han pedido alguna vez alguna baja laboral por crisis de migraña, pero la mayoría de los pacientes que somos migrañosos, entre los cuales me incluyo, trabajamos con migraña. Claro, pero al final el impacto recae también en eso, ¿no? En que se solicita una baja médica por esa incapacidad, ¿no? Porque al final te limita en tu día a día, en tu vida. Claro, y de hecho hay unos costes de la migraña. Hay unos costes de la migraña que se han visto que para migraña episódica puede llegar, en un estudio europeo llegaba a 1.000 y pico euros por persona en migraña episódica, pero en un estudio que se hizo aquí en España en el 2018, migraña episódica podía llegar hasta 5.000 euros, pero es que migraña crónica podía llegar hasta más de 12.000 euros por persona al año. ¿Y ese gasto qué es? ¿Por tratamiento? No, eso es por no poder realizar bien tu actividad profesional. El 80% y el 20% son datos de, o sea, es por tratamiento que a lo mejor tú te has gastado en medicación o en visita a urgencia. Ese 20% es más sanitario, pero el resto es por productividad laboral. ¿Por qué crees que las personas no acuden a consultar? Porque dentro de ese retraso en el tratamiento muchas veces se debe a que los propios pacientes no acuden a consulta. Claro, muchas veces ya te digo, se hizo también una encuesta, eso, en un estudio que se hizo aquí en el Atlas del 2018 y de cefalea. Y lo que se vio que muchos pacientes no acudían, primero porque banalizaban su cefalea, o sea, pensaban que era algo que, bueno, tenían que vivir con ello, y sobre todo si tienen antecedentes familiares, que sabemos que la genética también tiene un papel importante en la migraña, pues era como que algo que le había tocado y tenían que aprender a vivir con ello. ¿Puede desaparecer? Porque yo recuerdo, has comentado, Marta, que te incluyes dentro de las personas que sufren migraña. Y yo recuerdo que hubo una época, cuando estaba más de adolescente, eso, entre los 18 y los 25 años, que no sé si eran migrañas, pero yo sé que a mí me daba un dolor muy fuerte en un lado de la cara, era en un ojo, me provocaba vómitos, náuseas y me tenía que quedar acostada a oscuras, con la cabeza tapada o con una almohada y totalmente a oscuras. No sé si esto es un tipo de cefalea y, por ejemplo, a mí ya me ha desaparecido y toco madera que así sea. ¿Puede desaparecer? Bueno, puede mejorar, claro, siempre tienes tú la predisposición de que tienes cierta predisposición a una cefalea tipo migraña, por lo que me has contado, pero es verdad que hay ciertos momentos de la vida, sobre todo en la mujer, que tiene mucha relación con la hormona, y ahí está tanto la adolescencia como luego la fase de la perimenopausia, entonces, y bueno, también embarazo y demás, pero las hormonas tienen un papel fundamental, entonces es verdad que hay pacientes que debutan a lo mejor en la adolescencia y luego, bueno, pues pueden mejorar, pero sí que es cierto que si tienes buen control en esas etapas que son un poquito más, que pueden ser un poquito más catastróficas, es verdad que luego puede llegar mejor al resto de... A mejorar la calidad de vida, claro, ¿no? A la evolución. Aquí hablamos ya del papel que juegan los hábitos saludables en el manejo y en la prevención de la migraña. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Bueno, pues los hábitos son fundamentales, o sea, tener buenos hábitos, buena higiene del sueño, hacer deporte, hacer comidas regladas cada cierto tiempo, evitar eso, la hipoglucemia, todo eso es importante, beber bastante agua, eso es fundamental. Evitar la obesidad, porque la obesidad sabemos que cronifica hasta por 5 veces más el riesgo de, 5 veces más riesgo de poder cronificar la migraña. El hábito tabáquico y el alcohol también empeoran el dolor de cabeza, no solamente la migraña, sino otro tipo de cefaleas, como por ejemplo la cefalea en racimo. Entonces, bueno, pues es fundamental también después el despistaje de otro tipo de patologías que pueden estar asociadas a la migraña.
¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, se ve que se puede asociar a ansiedad, a depresión, también podemos tener cierta asociación con el bruxismo, el hecho de estar continuamente, pacientes que son bruxistas, también les puede empeorar el dolor de cabeza, el hecho, por ejemplo, de tener una apnea del sueño, de no tener la máquina para dormir, la CPAP, también le puede empeorar el dolor de cabeza, o sea que dentro de que nosotros valoramos el dolor, tenemos también que valorar todas aquellas comorbilidades que nos falta de sueño, ¿no? También puede provocar el estrés que vivimos en una sociedad que vamos a un ritmo acelerado muy rápido. Igualmente los cambios hormonales también. Sí, que he comentado anteriormente. También lo he comentado, sí. También hay pacientes que tienen mucha relación con la regla o con la ovulación y claramente es por el componente hormonal. Y al ser del componente hormonal, el tratamiento y la prevención y demás, ¿sería el mismo que para cualquier otro paciente? Pues habitualmente valoramos si este paciente tiene reglas regulares para intentar hacer un tratamiento previo a la menstruación y demás, pero sí que es cierto que si tiene una frecuencia de más de 4 días, pues igualmente tratamos de manera preventiva. Hablando de la atención primaria, que decíamos, ¿no?, el primer contacto que tiene el paciente con el profesional sanitario, ¿qué medidas deberían de tomarse en atención primaria para mejorar la detección y la derivación de pacientes que lo requieran, pues ya a lo que es el especialista, ¿no? Realmente con atención primaria también tienen el problema también que tenemos en el resto, que tienen muy poco tiempo también por paciente, hay falta de médicos en general y entonces, bueno, ellos tienen también bastante responsabilidad sobre el paciente, pero es verdad que es poco tiempo. Estamos intentando hacer campañas también para intentar que ellos sepan identificar este tipo de cefalea pues más rápidamente y no les dé miedo, por así decirlo, el diagnóstico y bueno, el tratamiento lo deben empezar ellos. Hay que probar por lo menos 2 o 3 tratamientos preventivos según si es una migraña episódica, que nos referimos a episódica cuando es menos de 14 días de migraña al mes, durante 3 meses previos, y ya si es crónica serían más de 15 durante los 3 meses previos, o sea que va a tener un poco en función de los días. Por eso también es importante que desde atención primaria también el paciente sea consciente de que tiene que apuntar los días que le duele la cabeza. O sea, el calendario de cefalea es importante, fundamental, lo pueden hacer en papel, lo pueden hacer en app que hay. Eso es fundamental luego para el dispositivos diagnóstico. móviles, claro, para el diagnóstico y para empezar tratamiento. Porque luego cuando ya ellos han cubierto la posibilidad de tratamiento con preventivos clásicos, es cuando ya deben pasar a nuestra consulta de cefalea, bueno, o la consulta general, donde podemos ofrecerle otro tipo de medicación un poco más específica. Marta, has comentado algo importante que creo que merece la pena y que no hay que dejar pasar, como es la falta de profesionales sanitarios. Se ha referido a la atención primaria, pero también al especialista, al neurólogo, ¿no? Sí. Actualmente, ¿cuál es la situación actual en la especialización de neurología? Bueno, nosotros somos un equipo creo que somos 18 facultativos en Reina Sofía, me parece, pero realmente necesitaríamos más personal porque llevamos todo lo que es toda la provincia de Córdoba y a veces parte de urgencias de Jaén. Entonces es cierto que necesitaríamos más personal pues, para poder llevar las consultas más al día, no hacer retrasos de revisiones y ver pacientes que nos derivan como nuevos nuestros propios compañeros, por ejemplo nuestra consulta de cefalea, y no tener una demora de más de 6 meses. Bueno, que una demora importante, ¿no? Y sobre todo para personas que al final viven una situación desesperante ante ese dolor de cabeza, que no saben qué solución, ¿no? Sí. Tomar. Algo que también has comentado que me parece importante es la visibilidad de las cefaleas, de las migrañas, que yo creo que no tiene la suficiente difusión y visibilidad, ¿no? Fíjate que hay pacientes que vienen a la consulta y que tienen hijos migrañosos y yo les pregunto siempre si tienen familiares con migraña, y cuando me dicen que tienen hijos con migraña, por ejemplo, les pregunto, bueno, ¿y su hijo cómo está? Ah, pues le duele mucho la cabeza, pero ¿se hace calendario está con tratamiento? No, la verdad que no. Y entonces tengo yo que insistir, claro. Pues tiene entonces su hijo que apuntar los días que le duele la cabeza y tiene que ir al médico de cabecera, pero ni siquiera siendo el propio paciente, claro, es consciente de que su hijo también necesitaría empezar ya con un tratamiento o por lo menos empezar ya a valorar si necesita un tratamiento preventivo. Es muy importante esa visibilidad porque al final, como decía, nos afecta a un alto número de la población, afecta a millones de personas
y todo esto pues implica también ese retraso en el diagnóstico. Entonces hay que dar la mayor difusión y visibilidad a este tipo de patologías, porque se le puede dar una solución y mejorar su calidad de vida. Totalmente. Marta, algo que nos hayamos dejado y que quieras destacar o mandar un mensaje a todos los televidentes que nos están viendo en estos momentos. Simplemente lo que hemos comentado, que la migraña pues se puede tratar, se debe tratar de manera precoz, se debe tratar lo mejor posible, intentando que no se cronifique o que vaya más, porque es importante tener buena calidad de vida, y si lo podemos conseguir, pues bueno, eso que hemos aportado. Y como hemos comentado y destaco, al final es una patología que limita en el día a día y que tiene un importante impacto al final en la vida laboral y en la vida social de la persona, así que hay que ser conscientes de ello y ante cualquier síntoma pues acudir al profesional que nos dará las pautas correctas. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ha sido un placer.